Problema. En la figura, suponga que el interruptor S se cierra durante un largo tiempo. Nos pide determinar A. La corriente de estado estable a través de cada resistor. B. La carga en el capacitor. C. La caída de tensión en cada resistor y en el capacitor. D. Si el interruptor se abre en t igual a 0, hay en la corriente a través de R2 como una función del tiempo. E. La caída de tensión en R2, R3 y el capacitor para t igual a 0,5 segundos. F. Encuentre el tiempo que tarda la carga en el capacitor para disminuir hasta un quinto de su valor inicial. Resolución. Analizando el circuito completo, vemos cómo el problema nos indica que el interruptor S está cerrado durante un largo tiempo. Entonces, durante este tiempo, el capacitor se ha cargado completamente, es decir, ya no circulará corriente por él. En otras palabras, el circuito se comportará como un circuito abierto en el capacitor. De esto, concluimos que por la resistencia 3 y por el capacitor la corriente será igual a 0. Por lo tanto, vemos en la imagen la corriente y su sentido que solo pasa por las resistencias 1 y 2. Como vimos en la diapositiva anterior, la corriente solo circulará por las resistencias 1 y 2, entonces solo analizaremos aquella malla. Para la pregunta A nos pide hallar la corriente de estado estable a través de cada resistor. Para esto aplicaremos la ley de tensiones de Kirchhoff, que es sumatoria de todas las tensiones en un circuito cerrado es igual a 0. Planteamos la ecuación obteniendo que la intensidad de corriente será 0.33 mA. Aquí vemos la gráfica de I versus T, en donde podemos observar que la corriente a través de R1 y R2 no está en función del tiempo transcurrido. Su valor es 0,33 mA y este permanece constante. Por esta razón se le denomina corriente de estado estable. Pregunta B. Nos piden calcular la carga del capacitor. Sabemos que la carga del capacitor es igual a la capacitancia del capacitor por el voltaje del mismo. A esto le denominaremos ecuación 1, donde el voltaje en el capacitor será igual a la diferencia de potencial entre los puntos A y el punto B. Entonces, hallaremos la caída de tensión entre los puntos A y B, que este también será igual a la intensidad que calculamos en la diapositiva anterior por la resistencia R2, es decir, 1/3 de miliamperio por 15 kiloohmios, obteniendo como resultado 5 voltios. Ya que tenemos la caída de tensión entre los puntos A y B, reemplazamos estos datos en la ecuación 1. Entonces, la carga del capacitor nos quedaría 10 microfaradios por 5 voltios, dándonos como resultado final 50 microcoulombs. Pregunta C. Nos piden calcular la caída de tensión en cada resistor y en el capacitor. Veamos. Para el resistor 1, su caída de tensión será igual a la intensidad por el valor de su resistencia. Obtenemos la siguiente ecuación dándonos como resultado 4 voltios. Para el resistor 2, hacemos el cálculo respectivo resultándonos su caída de tensión 5 voltios. Ahora, para el voltaje en el capacitor, vimos anteriormente que es el mismo que la caída de tensión entre los puntos A y B, por lo tanto es igual a 5 voltios. Y por último, para el resistor 3, recordamos que la intensidad que circula por este será igual a 0, por lo tanto su caída de tensión es 0. Pregunta E. Nos piden calcular la intensidad en un tiempo t, después de haber abierto el interruptor S. Ahora, hacemos el siguiente análisis. Si el interruptor S se abre en t igual a 0, a partir de este instante deja de funcionar la fuente de tensión. Por lo tanto, por R1 ya no circulará corriente y el circuito quedará como se muestra en la gráfica. Ahora, debemos tener en cuenta que se trata de un proceso de descarga de un capacitor. La carga Q del capacitor se descarga a través de R3 y R2. Por lo tanto, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff, obteniendo la siguiente expresión.
Resolviendo la ecuación diferencial para R1 obtenemos, derivando esta respecto al t, nos resulta lo siguiente, donde Q sub 0 es la carga del capacitor que hallamos en la pregunta B. Por último, reemplazamos los datos y obtenemos que la intensidad en función del tiempo está dada por la siguiente expresión. Menos 0.278 por E a la menos T sobre 0,18 segundos miliamperios. Aquí vemos la gráfica de I después de un tiempo T que se abre el interruptor S. Esta corriente está dada por la siguiente función. Ahora, en un tiempo igual a 0, la corriente será menos 0,278 miliamperios. Y cuando el tiempo es demasiado grande, la corriente tiende a 0. Pregunta E. Nos piden calcular la caída de tensión en las resistencias R3, R2 y capacitor C para un tiempo de 0,5 segundos. Veamos. De la ecuación que hallamos anteriormente para la intensidad respecto al tiempo, evaluamos para un tiempo de 0,5 segundos, resultándonos la intensidad menos 0.01728,5 miliamperios. Ahora, como ya sabemos el valor de la intensidad, podemos calcular la caída de tensión para cada resistor en el tiempo igual a 0,5 segundos, obteniendo los siguientes valores. La caída de tensión en la resistencia T será igual a 0,2593 voltios y la caída de tensión en la resistencia 2 será igual a menos 0.0519 voltios. Ahora, la caída de tensión en el capacitor se cumplirá que la sumatoria total de las diferencias de potencial es igual a 0. Entonces la caída de tensión en el capacitor será 0,3112 voltios. Pregunta F. Nos piden calcular el tiempo para que la carga final sea la quinta parte de la carga inicial. Sabemos que la ecuación para el proceso de descarga es el siguiente. Ahora, planteamos la condición que nos dan, carga final igual a un quinto de la carga inicial. Reemplazamos los valores y obtenemos que el tiempo que nos piden es igual a 0,29 segundos.